Jung hablaba del inconsciente colectivo y los arquetipos. Ujú. Y bueno, te quería preguntar también cómo pueden usarse estas ideas para manipular a las masas. De buenas primeras, el líder no va a hacer algo en contra de la gente, sobre todo cuando está empezando. Siempre hay promesas que intentan cumplir, sobre todo al principio, y ya más adelante de repente es que se sienten más en confianza y pueden empezar a hacer otras cosas por sus propios intereses. ¿Qué mecanismos, no, bueno, más psíquicos llevan a las personas a defender y a justificar a sus líderes, bueno, a pesar de sus mentiras o contradicciones? Pero hay mucha gente que con eso no se lleva bien, que las sorpresas y lo inesperado es como, esto es terrible, así es algo positivo, y te dejan sentir bien, pero prefieren saber de antemano. Entonces sí, son como grupos que son como más propensos a estos temas de, por ejemplo, la astrología, o los chamanes, las brujas, estas cosas. Por eso es tan bonito el psicoanálisis, porque justamente independientemente de una expectativa a nivel de maduración cerebral, evolutiva, etcétera, nos comportamos de formas que a veces no tienen una explicación a nivel evolutiva, ¿no? Que tú dices, pero esto no tiene sentido, ¿no? Esto tienes tal edad, eres un adulto, puedes tomar estas decisiones, pero tienes miedos, tienes inseguridades, tienes cosas que te han marcado en la vida que son traumáticas y que eso te impide, ¿no? De tomar ciertas decisiones con mayor libertad. ¿Cómo podría incluso el propio psicoanálisis ayudarnos a resistir esta manipulación de masas? ¿Y qué consejo le podríamos darnos a la gente para que a lo mejor no caiga, ¿no? En todos estos temas de manipulación, lo menos posible? Bienvenidos a The World is Mine Podcast. Hoy se viene un tema, o mejor dicho, dos temas que a mí me fascinan y más cuando los junto, y es la manipulación de masas y el psicoanálisis. Y para hablar de este tema tengo el gusto de presentaros a Jocelyn Mendonca Costa. Por poneros en contexto, Jocelyn es psicóloga psicoanalista con orientación lacaniana, miembro integrante de la Red Psicoanalítica de Madrid. Ha trabajado en centros de diagnóstico y atención a familias en situaciones de riesgo y tiene su consulta privada, tanto online como presencial, en Madrid. Os dejaré aquí abajo en la descripción, como siempre, sus redes sociales para que podáis echar un vistazo. Bueno, ¿qué tal, Jocelyn? Un placer volver a hablar contigo después del directo que hicimos en Instagram. ¿Qué Sí, tal? ¿qué tal, Daniel? Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí hoy, de poder hablar de este tema. Sí, Veremos todas sus implicaciones. la verdad es que llevo un montón de tiempo queriendo mezclar el psicoanálisis, que es, bueno, también un poco mi orientación, ¿no? Y la tuya con la manipulación de masas, porque aunque mucha gente critica el psicoanálisis, creo que toda la parte este inconsciente que tiene en realidad el ser humano, ¿no? Y que nosotros, que no siempre todo se puede descubrir, eh, es un lugar, digamos, ¿no? Desde donde la gente experta de verdad, que puede tener la capacidad de los líderes, por ejemplo, políticos, ¿no? Líderes de empresas y demás, que cuando saben que esto existe y lo pueden estudiar, pues pueden manipular muchísimo mejor, ¿no? A las masas, los puntos débiles, entenderlos y todo. Y por eso tenía muchas ganas de poder hablarlo contigo, sobre todo. Así que Sí, nada. sí, yo creo. Nada, esto que sí, que creo que hay muchas cosas que ellos pueden tomar como teorías, que pueden tomar para aprovechar y hacer ciertas cuestiones, ¿no? A nivel social. Sí, yo creo que sí se utiliza como... El otro día bueno, tengo unos vídeos con Alba, que es una chica que también nació en una secta y salió de ella, y hablábamos antes de la grabación, ¿no? Como es verdad que cuando estudia la gente psicoanálisis, la forma en la que luego lo aplicas, ¿no? Muchas veces puede ser utilizada en favor para la manipulación, ¿no? Y que por eso creo que es muy interesante poder que nosotros, que somos terapeutas y que utilizamos también la orientación psicoanalítica para ayudar a la gente, que la gente no directamente lo rechace o no, sino que pueda ir entendiendo un poco también, pues bueno, que estamos aquí para ayudar a que lo entiendan de una forma útil también para ellos, ¿no? Y que se puedan proteger de posibles formas de manipulación mental, digamos, ¿no? Sí, correcto. Bien, bien. Lo primero que te quería preguntar, fíjate, es cómo explicaría el psicoanálisis la tendencia de las masas a seguir líderes, incluso cuando estos actúan en contra de sus propios intereses, Mm. porque es algo que le choca a mucha gente. Sí, fíjate, yo creo que, a ver, esto Freud habló bastante extensamente de esto en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, ¿no? En este texto súper famoso de él. Em, Tenemos que tener muy presente que somos seres sociales, ¿no? O sea, siempre estamos en grupos, vivimos, de hecho, en comunidades, o sea, no vivimos en una montaña, en una cueva, sino que nos necesitamos mutuamente, ¿no? Entonces, ya partiendo de este punto,
siempre cuando hay un grupo aparece alguien, ya sea por sus mismos rasgos de personalidad o porque el grupo lo escoja por alguna razón, que está liderando ese grupo. Puede ser, por ejemplo, el presidente de un país, pero también lo podemos ver en otras cuestiones más pequeñas, ¿no? En el párroco de la iglesia, no sé, en influencers que directamente tienen también ciertas posiciones de poder. Entonces, de buenas a primeras, el líder no va a hacer algo en contra de la gente, sobre todo cuando está empezando. Siempre hay promesas que intentan cumplir, sobre todo al principio, y ya más adelante de repente es que se sienten más en confianza y pueden empezar a hacer otras cosas por sus propios intereses. Y ahí es cuando la gente dice, pero esto está raro, ¿no? Le empieza a chocar un poco, pero muchas veces justifican esto porque ya hay una identificación con el líder, ¿no? O sea, el líder es líder porque de alguna manera tiene características similares al grupo, les gusta cómo resuelven las cosas, entonces sería un conflicto psíquico pensar, esta persona que yo apoyé ya no está haciendo las cosas bien. Sí. Entonces cuesta identificar y decir, ya no te apoyo. Por eso Sí, se ¿no? Cuesta, justifican muchas cosas. sí, ¿no? Como que cuesta a lo mejor porque mucha gente podría conectar con que, bueno, con que le han tomado el pelo, por decirlo así vulgarmente, ¿no? También. Entonces el cerebro Sí. como que se protege negando, ¿no? Esa parte de la realidad, incluso justificándola con cosas que incluso a veces, pues él, si lo ve en el otro, vamos a decir, en la otra empresa, en el otro partido, en otra persona, ¿no? Realmente lo atacaría. Esto es algo que se ve muy común, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, que tenemos redes sociales, está muy bien porque se ve mucho en el tema de los políticos, ¿no? Sí, Como la sí, tal gente los cual. defiende a ultranza y si es el partido contrario los ataca, ¿no? Y nos quedamos un poco a cuadros algunos, pero tiene que ver con todo esto, realmente, ¿no? Que Sí, identificación, la negación que tú dices, ¿no? Es no entrar en este pensamiento de esta persona no es la que me dijo que iba a ser o la que está haciendo, o sea, estaba haciendo cosas buenas y ahora no, que además realmente es una idea de, bueno, hay cosas, o sea, todos tenemos elementos buenos y malos, ¿no? Entonces, no hay una persona enteramente buena ni una persona enteramente mala, pero claro, cuando tienes un lugar de poder, es más fácil hacer cosas que perjudiquen a los demás. Y de eso sí, se trata, que al final la gente pueda estar atenta a que hay cosas que de repente ya no te están favoreciendo como grupo o a ti en particular, y que quizás ya no valga tanto la pena seguir justificando ciertas cosas. sí. Yo creo que Freud y demás, el tema psicoanálisis lo habla muy bien también, ¿no? Y a veces se plantean, por ejemplo, yo al final lo que también voy deduciendo, ¿no? Integrando es las personas que realmente cuando forman parte de ese grupo y empiezan, ¿no? Y el líder empieza a decir cosas que serían algo incoherentes con lo que había prometido, sí, bueno, con lo que había prometido, sí, con sus ideales y demás, como la gente, el problema es que se puede quedar con una especie de vacío, ¿no? Que diríamos, para que todo el mundo lo entienda, una sensación tan angustiante si conecta con eso y se sale del grupo, que por eso precisamente el mecanismo del cerebro es intentar autoconvencerse de que no pasa nada, porque salir de ese grupo sería poder, pues bueno, uno incluso deprimirse, con una angustia que es lo más intolerable que hay, la angustia a nivel temporal también, ¿no? Y Sí, que sí. sí, sí, sí. No, dime, Sí. dime. No, que eso es algo que se ha estudiado muy bien durante años y que se utiliza muchísimo el tener en cuenta eso a la hora de poder manipular a la gente, pero no se habla tanto. Ujú. Sí, yo creo que esto es fundamental lo que dices, ¿no? Porque el salirse de un grupo, aunque ya no te esté favoreciendo, etcétera, implica reestructurar muchas cosas otra vez desde cero. Entonces, Mm, claro, eso es lo que tú dices, ¿no? Del vacío, de angustia, que te quedas, bueno, no tengo nada. A veces hay gente que prefiere quedarse en un lugar, aunque no les haga bien, pero porque tienen algo que los sostiene, de alguna forma. ujú, Es algo que les da un marco, una estructura, ¿no? Entonces, si se salen de ahí y ya no tienen eso, no tienen nada.
Exacto. Entonces, Sí. mm, Sí, y luego además también otras cosas que esto ya más según Lacan, ¿no? Que además tú eres más también de esa orientación, mm, eh, de qué manera los significantes y el lenguaje, ¿no? Podrían influir en la manipulación de la opinión pública. mm. Yo creo que es muy importante esto, ¿no? Porque los significantes, también para explicarle un poco, ¿no? Vale, métele Brevemente, un pero poco. sí, son palabras que marcan, ¿no? De alguna manera que tienen un impacto en las personas. Cada uno tendrá alguno que le haya impactado más por su historia de vida, por experiencias que haya tenido, em, pero también a nivel social se utilizan mucho para transmitir una idea a un grupo. Y por ejemplo se ve mucho en las guerras, esto de los bandos de, bueno, él es el malo y yo soy el bueno. Entonces están estos significantes, ¿no? Bueno, malo, paz, guerra, aliado, enemigo, amigo. O sea, y son cosas que se dicen, libertad, ¿no? Que se dicen una y otra vez, que incluso a veces hasta pierden el significado. Pero que de alguna manera están marcando una forma de entender las cosas, y es una transmisión. Incluso hay cosas que se pasan de generación en generación, ¿no? O sea, que se van repitiendo una y otra vez y la gente no cuestiona eso. Y a nivel, por ejemplo, de también marketing y estas cosas, también se utilizan mucho en el sentido de, bueno, vamos a utilizar ciertas palabras para cierto nicho, grupo de gente, para impactar allí y ver cómo podemos venderle X producto, ¿no? Entonces, palabras que estén relacionadas con lo que se entiende como el dolor o el sufrimiento de un grupo específico, algo que te cueste, por ejemplo, de todo el tema se me ocurre, ¿no? De las aplicaciones de citas y estas cosas, sirve mucho para gente que le cuesta conseguir un vínculo amoroso o más cercano de otras formas. Entonces, por ahí te incitan a utilizar estas aplicaciones. Por decir solo una cosa, ¿no? Pero productos de cremas, no sé, del cuidado personal, por ejemplo, para las mujeres pasa mucho, ¿no? Cremas antiedad, antiarrugas, no sé qué, como si no pudiéramos envejecer, ¿no? Como, bueno, eso va a No pasar. hubiera edad. Exacto, vamos a quitar la edad, ¿no? Sí, entonces, claro, se utilizan mucho estas palabras que son significantes poderosos, ¿no? De la vejez, entonces tienes que tener juventud, vitalidad, ¿no? Todo esto para generar esta necesidad de comprar o adquirir ciertos productos o servicios. Sí, ¿no? Yo creo que cuando hablábamos de los significantes, ¿no? Que en realidad, por ejemplo, libertad o, por ejemplo, lo de antiarrugas o algo, ¿no? Al final tienen un significado. Las arrugas tienen un significado, ¿no? La libertad, la democracia, que ahora se utiliza mucho en política, que se mete la palabra democracia por todos lados, ¿no? Para que nos identifiquemos con el que está hablando, ¿no? Con el que está el orador. Eh, claro, acaban adoptando otro significado para nosotros. Y hay una cosa que, no me acuerdo quién la decía, psicólogo, que investigador, pero bueno, como el cerebro tiende de por sí, de forma innata, a categorizar, a crear categorías para ser más Ujú, eficiente, ¿no? El problema es, cuando esto lo sabemos, ¿no? Para poder manipular el problema es que, claro, que busca ser eficiente siempre, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces hay veces que crear categorías no va a beneficiar a la propia persona, pero sí va a beneficiar a quien manipula. Y ujú. entonces ahí es donde viene, ¿no? Que si utilizamos la palabra democracia o la palabra antiarrugas y la metemos en discursos, a veces ni siquiera tienen el mismo sentido, ni siquiera tiene ni sentido en la propia frase, pero Ujú. el cerebro ya lo identifica como algo positivo, ¿no? Democracia positivo, antiarrugas es como positivo porque es juventud, juventud a positivo. Vejez no parece que sea algo positivo, que sea Sí. experiencia y validez o valor, ¿no? Y entonces ahí es donde ellos juegan, a mí siempre me da la sensación que juegan mucho con eso, con Ujú. un cerebro que categoriza para ser más efectivo. Sí, de hecho, yo me di cuenta mucho de esto el año pasado, me parece, con todos los cambios a nivel global, ¿no? Políticamente hablando, que están tendiendo hacia la derecha, por ejemplo.
Me doy cuenta que solo por utilizar estas palabras, ¿no? Derecha o izquierda, ya hay determinadas personas, también dependiendo del bagaje, ¿no? De qué les haya pasado, de qué haya pasado en su país. Personas, por ejemplo, como yo, que hemos migrado por situaciones en nuestros países, pero es esto, entonces hay un grupo de personas puede decir, es de izquierda, es malo, porque viniste de un sitio de izquierda donde no era algo positivo por cómo se dio en ese contexto y todo lo que pasó. Pero hay otros lugares en donde la izquierda ha hecho cosas muy buenas y si aparece algo de derecha, automáticamente, no, eso es fatal. Cuando, no, o sea, dependiendo mucho de cada contexto, de cada grupo, pero ahí se ve como el significante, simplemente derecha o izquierda, ya está marcando una pauta y que la gente se guía por eso sin escuchar lo que está detrás, sin ver realmente qué es lo que está proponiendo esa persona o ese partido. Exacto, ahí es donde categorizan y ya eliminan o no, o lo captan. Eso se nota mucho. Yo, por ejemplo, que a veces me mojo un poco más a nivel, porque trato temas de psicología y muchas veces lo mezclo con política, ¿no? Como hago un vídeo de una cosa y ya ya tengo una etiqueta, o hago un vídeo de otra y tengo la opuesta, ¿no? Y es muy bonito porque a mí no me ofende. Entonces me parece muy bonito porque ves cómo enseguida las personas, su cerebro les lleva a categorizar rápido para ser efectivo en el sentido de este es bueno o es malo. A día de hoy, por ejemplo, lo que decías de la izquierda parece que ahora sea todo comunista y comunista es malo, ¿no? Y ya está. Entonces, izquierda es comunista y ser comunista es malo. Y la derecha ya no es malo. Ahora se llama ya a todo lo que se ha puesto extrema derecha y fascista. Y ahora Exacto. se ha ido todo a lo máximo que se pueda polarizar. Y desde ahí ya es muy sencillo para la gente manipularla porque es muy fácil hacer que se invalide unas opiniones, por ejemplo. O sea, aquí es como yo a veces pienso y digo, en esta etapa, en esta época, hostia, ser un pensador, ¿no? Como antiguamente, un filósofo, pensadores, no tienen mucho lugar aquí, ¿no? Enseguida son criminalizados de alguna manera. Claro, porque, y ahí creo que das con un punto importante que es la crítica o la apertura a la pregunta, que justamente si tú haces un vídeo justo, ¿no? De, bueno, cuestionando algún tema y luego cuestionas el otro lado, al final es un pensamiento crítico, pero es como si esto, ¿no? La gente no ve ese matiz, sino que se va directamente por la categoría de, bueno, entonces este va en contra de no sé qué. O entonces quiere decir que apoya a fulanito, cuando en realidad tú estás haciendo una crítica, ¿no? De cosas que creo que es importante y creo que va muy acorde a lo que estamos hablando de la manipulación en general, porque hay que ser críticos y poder tener esa pregunta, ¿no? De qué me están diciendo, para qué me lo están diciendo, realmente eso tiene sentido para mí o no. Sí, incluso el por qué Alertas, ¿no? Sí, incluso el por qué me puede estar ofendiendo este puntito, ¿no? Y por qué me estoy poniendo tan radical, ¿no? Porque mi cerebro, yo siempre hablo a veces de, para que la gente no se identifique tanto con una sensación como un ataque, ¿no? O algo, ¿no? O pensar más de, bueno, mi cerebro, ¿por qué me está llevando a, de repente, solo por esto, ponerme tan nervioso? ¿Por qué me está indignando tanto y me está removiendo tanto algo que estoy leyendo cuando simplemente es una lectura o algo que estoy escuchando de alguien, ¿no? Que está representando todo eso, porque esto yo creo que para ir intentando no caer en este tipo de manipulación es importante que lo podamos plantear. Fíjate, ¿no? Sí. También Jung hablaba del inconsciente colectivo y los arquetipos. Y bueno, yo te quería preguntarnos también cómo pueden usarse estas ideas para manipular a las masas. Sí, mira, pienso un par de cosas de esto, ¿no? Los arquetipos, Jung los planteó como clasificaciones de personalidad, ¿no? Y él lo veía como rasgos innatos con los que nace una persona y que los puede ir desarrollando a lo largo de la vida, pero que es como una cosa innata. Y ahí los van clasificando. Una persona puede tener varios, ¿no? No tiene que ser solo uno. Pero siempre de repente tienes un poco más de uno, de alguno. Él planteó muchos, el héroe, el rebelde, el creador, el gobernante, o sea, hay un montón. Y yo creo que socialmente o políticamente también se pueden utilizar para posicionarse, o sea, vender cierta imagen de, bueno,
voy a ser el protector. Entonces, porque este grupo de gente necesita esto y voy a posicionarme desde ese punto, ¿no? Identificar qué debilidades o necesidades tiene un grupo basándote también en qué rasgos ves en estos arquetipos para decir, bueno, necesitan tal cosa. Por ejemplo, una persona que sea rebelde de repente puede ser un poco más impulsiva, entonces quizás necesita algo que contrarreste eso y yo se lo voy a ofrecer, ¿no? Entonces, claro, lo utilizan para poder quizás aportar algo que al final puede beneficiarte o no, pero bueno, lo utilizan para eso. Y también creo esto como a nivel político, pero yo creo que a nivel, por ejemplo, más como social en general, el tema del horóscopo, de la astrología y tal, también son arquetipos, que yo creo que se nos olvida porque ya es como tan cotidiano que no le prestamos mucha atención, pero son arquetipos que también hay todo un negocio de la astrología, ¿no? O sea, que te venden sesiones para leerte las cartas y cuál es tu clima astrológico de este año y qué decisiones puedes tomar basándote en esto, ¿no? O sea, como hay gente que se dedica directamente a eso y si tú te guías porque, digamos, pensar que esto es lo que a ti te va a ayudar, pues bueno, caes en todo esto que te pueden decir y vender y lo aceptas de buena forma porque la gente necesita también respuestas. Entonces se van por ahí. Sí. Ajá. El otro día escuchaba, ¿no? Hablaban en otro podcast un poco de las personas que pueden tener más rasgos obsesivos, porque no quiero decir trastorno obsesivo porque, bueno, sí, rasgos. Me parece indagar, sí, me parece mejor rasgos obsesivos, ¿no? Y quieren tenerlo como todo controlado y era muy interesante porque es algo que también se mira mucho, ¿no? Personas que quieren tenerlo todo controlado, como todo no se puede controlar y en realidad, bueno, desde el psicoanálisis consideramos que viene de otro puntito, ¿no? Pero bueno, vamos a poner que sobre el papel, es el control sobre el exterior, ¿no? Entonces quieren tener todo el exterior controlado porque si no ellos internamente se desestabilizan, quiere decir que se desorganizan. Entonces lo que les pasa es que no se pueden organizar ellos en sus propios pensamientos y entonces necesitan que el exterior sea el que les organiza de alguna manera, ¿no? Entonces esa vulnerabilidad puede ser muy aprovechada, por ejemplo, por lo que tú estabas diciendo ahora, ¿no? Por todo el tema de la astrología, por personas que utilizan también todo eso de una forma en la que como quieres saberlo todo, hasta si te vas a morir, si vas a tener algo malo en el futuro, Sí. pues con unas cartas o con algo yo puedo hacerte creer que vas a encontrar algo de tranquilidad en todo esto, ¿no? Y creo que ahí es Totalmente. otro enganche total para, por ejemplo, manipular y mantener a alguien, pues bueno, si te conviene de tu lado. Sí, sí, Por sí. votos Hay en cuanto mucha gente, Mm. claro, hay mucha gente que es tal cual lo que dices, ¿no? Que necesita saber para saber si dejar el trabajo o seguir en este trabajo o si van a encontrar una buena pareja este año o si tienen que dejar a la pareja que tienen. O sea, es todo esto y es esa necesidad de control, como bien dices, ¿no? Y que eso les ayuda a no sentir tanta angustia, ¿no? Porque al final el no saber, la incertidumbre, es verdad que a la gran mayoría nos genera bastante angustia, unos más que otros, pero es algo que también controlando todo eliminas el factor de la sorpresa, ¿no? Y de lo bonito, de lo espontáneo, de lo inesperado, pero hay mucha gente que con eso no se lleva bien, que las sorpresas y lo inesperado es como, esto es terrible, así sea algo positivo y que les haga sentir bien, pero prefieren saber de antemano. Entonces sí, son como grupos que son como más propensos a estos temas de, por ejemplo, la astrología o los chamanes, las brujas, estas cosas. Que te dicen, bueno, aquí yo hago un trabajo y te voy a ayudar en tal cosa, o te voy a decir qué te va a pasar, y dependiendo también de la localidad, ¿no? Porque no en todos los países hay cosas que se dan más en otros, en unos países que en otros, pero son cosas que hoy en día sucede mucho y la gente paga por esto. Sí, es que son personas que son más fáciles de captar. Mira, no sé si lo has visto, yo no lo he visto entero, pero al final de tanto que se ha comentado me ha generado curiosidad el documental de Aitana, la cantante. El documental se llama No lo he Metamorfosis, visto. la cantante
la cantante española de Operación Triunfo y que, bueno, que ha triunfado muchísimo, ¿no? Pues ha hecho un documental y ella habla mucho de que ella es hipocondríaca, bueno, que ella tengo esta enfermedad. Eso es otra cosa, ¿no? Que podríamos ver con los significantes, ¿no? También el valor, el papel que tiene, ¿no? Tengo esta enfermedad y es que soy hipocondríaca y punto. Y desde ahí todo lo que voy a construir es desde que soy enferma de esto, ¿no? Y ella también es muy obsesiva, como dice. Entonces, desde ahí lo mismo, ¿no? Y justo está muy bien porque lo muestra, entonces aquí se puede pensar, y los psicólogos que tienen canales y todo eso, lo podemos comentar, ¿no? Que es que, como ella es también muy perfeccionista y se agobia y se desborda mucho, pues tiene precisamente una astróloga, no me acuerdo, se dice astróloga, ¿no? Se me ha ido la palabra. Sí, 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 o bueno, no sé cómo le dirán, coach, porque hay coach Sí, también de estas cosas, hay que si sí, coach bueno, de ahora sí. vida o coach astrológicos, Sí, ahora se llama coach también, pero bueno, eso es lo de se pone depende delante y de poco más. cada, Pero bueno, claro. sí, es una astróloga que lo que pues le va diciendo es pues, lo que le va a pasar, lo que va necesitando, o sea, un montón de cosas, ¿no? Incluso ella es muy nerviosa, Aitana, porque tiene que tener autocontrol y tiene mucha faena, entonces no tiene tiempo para ella descansar, que ella misma dice, ¿no? Mm, Pero esta mujer, la astróloga, lo que le dice es que si se va no sé si es en Nochevieja o en su cumpleaños o algo, a Yakarta, por saco, a 20 horas en vuelo, ¿vale? Se ve dónde está esta mujer también, que entonces podrán hacer que las cosas vayan bien o algo así. Entonces, claro, fíjate, y se ve que ahorita se compra el billete y al final ya, la convencen de que lo cancele, pero se llega a comprar hasta los pasajes para ir. ya. Es algo increíble porque una persona tan perfeccionista, mira si está manipulada y mira si está angustiada con todo esto, Ujú, que hasta se va a pegar 20 horas de vuelo ida y será 20 de vuelta más el jet lag y todo esto, o sea, un sí, trastorno emocional ahí, ¿no? Y sí. físico, porque una persona le ha dicho que yendo allí le irá bien. Es muy, Ujú, muy curioso y me alegro mucho que ya lo haya podido mostrar porque si esto pasa, y es bastante, bastante heavy, ¿no? Y bueno, ahí están todos esos mecanismos, ¿no? Como esa parte más inconsciente también juega un papel en esta gente. Fíjate en la propia Itana, ¿no? Que se contradice y está muy agobiada y quiere claro, tiempo libre, ¿no? Y en realidad lo que está es desorganizada y ya está, ¿no? Y que entonces lo que está buscando es organizarse como puede. Y pasa claro, por encima de lo que en teoría es el orden del calendario. Claro, porque no es el claro. calendario lo importante a mantener, es el calendario interno, ¿no? Que está desorganizado. Entonces, bueno, Ujú, está ujú. muy bien, la Sí, verdad. yo creo que ya tengo que verlo. Yo creo que esto como que ejemplifica algo muy importante, ¿no? Este tema de que la gente busca soluciones porque está desesperada, ¿no? Es muy angustiante estar así y que nada te solucione o querer una solución rápida porque la angustia es muy grande. Y claro, Mm, al final te vas siempre como a las cosas más rápidas, más prácticas que consigues, entre esas el tema de la astrología y otras, ¿no? O sea, como muchas otras. mm, Y me hiciste recordar una serie que se llama Vinagre de Manzana, no sé si sabes cuál es, mm. está en Netflix, me No. parece. Bueno, es de una gente, yo no la he visto entera, pero es de una gente que tiene cáncer y hay un grupo de personas que se dedican a curarlo de forma alternativa y natural. Entonces te Ujú, venden todo un paquete de retiro espiritual y la comida y no sé qué, pero la gente se va muriendo. O sea, en el camino ves que hay gente que obviamente necesita otro tipo de atención mm, médica y que se muere, pero van por esto y pagan el billete y van hasta allá y hacen todas estas cosas porque creo que quedan en México o así. Y estas personas eran de Reino Unido o Australia, o sea, algún tema de estos. O sea, que se echaban todo el viaje para poder mm, estabilizarse un poco y tal cuando tenían ciertas crisis, luego mm, regresaban o pagaban ciertos packs, servicios que tenían, pero es esto, ¿no? Es como algo que al final capta a un grupo de personas en desesperación que por ciertas mm, ideas no quieren recurrir a algunas cosas y van a esto. mm, Eh, mm. Claro, por ciertas ideas no quiere recurrir a unas cosas, entonces allí están organizados, ¿no? Yo creo desde ese punto, desde ese patrón, y el problema es que cuando las cosas empiezan a ir mal, se empiezan a desorganizar y claro, como ellos ya tienen establecido que, por ejemplo, no quieren un tipo de médicos, ¿vale? O de medicina, uh-huh,
y ya van a construir todo en base a eso, y tiene su significante, ¿no? Todo eso, o sea, tiene un significado para ellos importante del que no se pueden separar. Entonces la angustia les empieza a desorganizar y empiezan a hacer, yo siempre digo, ¿no? Como a tomar partido por decisiones un poco delirantes, ¿no? Es decir, al final irte Sí. a no sé dónde gastándote un dineral para seguir unos rituales, que es eso, ¿no? Que Ujú, implica que te estás muriendo igualmente y aún así tu cabeza te está diciendo que da igual, que no, debe ser que ujú, no, debe ser que no te estás muriendo, que tienes que seguir haciendo, ¿no? Todo lo que te están diciendo. Y al final algunos de esos se mueren igualmente ujú. antes de tiempo, podríamos decir. Sí, sí, y estas personas que vendieron este servicio, pack de retiro, no sé qué, están ganando su vida con ese dinero, ¿no? Captando a Mm, estas personas que pagan esto para ir al ritual, al retiro, lo que sea, mm. y así viven. Sí, sí. Y habrán Entonces, claro, firmado algo que les exima de culpa, entiendo. fijo, claro, claro. Entonces, Sí, claro, eso es una serie que creo que está basada un poco en una especie de cosas reales que han pasado, no estoy segura, pero me parece que sí. Pero yo creo que eso pasa a día de hoy, este tipo de situaciones. hombre, somos, ¿cuántos? 8.000 millones de personas del mundo. Vamos, tiene que Pasa, sí, pasar sí. segurísimo, segurísimo, Sí, ¿sabes? sí. Y entonces, pero bueno, por eso lo estamos hablando. Luego Ya. también, hablando de otro psicoanalista, ¿no? De William Reich, que él hablaba, que ahora lo veremos, ¿no? De la represión sexual y la sumisión a la autoridad. Y bueno, yo creo que Mm, sería importante a lo mejor a ver qué tienes que decir al respecto de cómo influye la represión emocional en la obediencia de las masas. mm. Sí, este tema de él me parece muy interesante, ¿no? Yo estuve leyendo un poco sobre el libro de él que me parece Mm, que se llama así, La rebelión sexual, creo. mm, Y él tenía una idea muy interesante, que es que si no hay rebelión sexual, no hay, o libertad sexual, no hay libertad social. Y mm, eso me llevó a pensar en Freud, porque Freud cuando planteó todo el tema de la histeria y en su época la histeria surge como una condición a raíz de la represión social tan fuerte que había hacia las mujeres en esa época. mm, mm, Entonces, claro, sí es verdad que a nivel social, si hay una represión mm, emocional, psíquica, etcétera, hacia las personas, eh, emocionalmente, pues hay algo que no se puede decir, ¿no? Que está mm, quedando como atrapado, que no es que sea imposible de decir, pero que es difícil, ¿no? Entonces, creo que el tema de reprimir emocionalmente, al final es un factor que no siempre se hace tan rápido y tan a la ligera, ¿no? Tiene ciertos estrategias, ciertas cosas que se van haciendo para generar ese efecto de represión. Pero se me ocurren, por ejemplo, o sea, dos situaciones en las que puede pasar, como bastante del día de hoy, represiones militares en gobiernos, ¿no? Que justamente es gente que quiere protestar en contra de algo que está ocurriendo mm, y hay una represión militar bastante grande para que eso no ocurra. Y al final es verdad que la gente teme las consecuencias, ¿no? O sea, teme que les hagan daño, que luego no puedan volver a salir, que les quiten mm, ciertos derechos. Eh, y, por ejemplo, algo como mucho más también del día a día, que tengas un jefe o una jefa que al final sea muy estricta, muy manipuladora, mm, muy de cierta forma mm, o manipulador, y que al final digas, uff, si yo no hago tales cosas como mi jefe quiere o le gustan, luego me pone mucho más carga de trabajo, no me deja salir a la hora a tiempo, ¿no? Eh, mm. Como que se ensaña conmigo, entonces mejor hago las cosas y eso también es represión, ¿no? O sea, Sí, sientes que no puedes decir las cosas de manera libre o que no mm, puedes simplemente ser tú porque va a haber un castigo o algo malo que va a mm, pasar, entonces prefieres no decir nada. Y así vive mucha gente, ¿no? O sea, tanto en relaciones interpersonales como a nivel así más laboral, de social, ¿no? Con ciertos gobiernos mucho más mm. autoritarios, que entonces, bueno, cómo nos rebelamos contra esto si luego la consecuencia es peor. Eh, Sí, para nosotros, claro, exacto, ¿no? claro, Porque para ellos, precisamente lo que decíamos, ¿no? Es un poco
una manera de que, bueno, de que te puedan obedecer, ¿no? De mantener callados a personas, ¿no? Si entendiéramos la represión sexual incluso como represión, lo sexual entendido como lo pulsional, el deseo, ¿no? El deseo de las personas, ¿no? Es reprimir un deseo realmente. Claro, lo que vemos también incluso en la propia España, ¿no? Ya que estamos aquí, cómo realmente la forma en la que utilizamos las redes sociales, la forma en la que se utilizan significantes también, ¿no? Lo que se llamaría también extrema derecha, la izquierda comunista, da igual, ¿no? Todo esto, Sí. cómo en el fondo hay una sumisión a una autoridad que a día de hoy podríamos llamar, ¿cómo te diría, no? El número de comentarios negativos, ¿no? Sería interesante porque es como la autoridad a día de hoy, se podría ver, ¿no? En la población muchas veces, a nivel de redes sociales y demás, o a nivel con la gente, es el número cuando haces un comentario, el número de dislikes, el número de comentarios negativos que puedes tener, ¿no? Con respecto a tu comentario. Creo que, y eso está mostrado, eso está puesto, yo lo pienso muchas veces, ¿no? Por, bueno, los políticos en realidad, como los mensajes que se dan en los medios de comunicación son muy polarizantes y que entonces eso es lo que hace el efecto sumisión y el efecto reprimir tu deseo de opinar, ¿no? Y sentir el placer de lo que es lo sexual, que sería el placer de exponer mi deseo y sentir que voy a tener un cierto goce por ello, ¿no? Y ahora lo que hay en lugar de eso es que lo que vas a sentir seguramente es un cierto, algo muy desagradable por la cantidad, dependiendo del círculo en el que te muevas, de comentarios negativos al respecto, ¿no? Y aquí hablaríamos también, ¿no? De cómo no tiene por qué ser en una propia dictadura que esto pase, ¿no? Sino que puede ser en teoría democracia también que esto Sí, pueda suceder, ¿no? Que hay represión hacia las masas igualmente. Y se ve en sí, redes incluso, sociales a día de hoy. claro, total, se ve en las redes, se ve eso en gobiernos democráticos, se ve en grupos, por ejemplo, en instituciones, ¿no? O escuelas, cosas de este estilo que de repente, bueno, somos todos colegas y estamos aquí escuchando esta charla, de repente yo tengo una idea distinta y la digo y vienen varios y no, como a sancionar que esa idea no está bien o que por qué yo estoy diciendo esto o ponen caras, este tipo de cosas, ¿no? Que al final ya no hay esta cabida para el debate, lo que hablábamos hace rato del pensamiento crítico, sino que es como si tuviéramos todos que tener la misma idea o estar de acuerdo con el que propuso la idea. Y es como, bueno, no, o sea, yo creo que es importante más bien que haya múltiples ideas, que haya una apertura para escuchar otras cosas, ¿no? Y que ahí surgirán cosas bastante interesantes. Pero si no es que, claro, hay un malestar, se va generando un malestar si no se puede decir con libertad. Sí, ¿no? Y que de alguna manera es lo que van promoviendo, ¿no? Ya que, es decir, al final es como si fuera más, las personas líderes, digamos, tienen más tentáculos, ¿no? Sería como en una secta también, ¿no? Está el líder y luego los que están colocados para dominar al resto, más en el tú a tú, ¿no? Y a día de hoy podríamos pensar sobre el papel en la realidad de las redes sociales como están los líderes, por ejemplo, los políticos, ¿no? Y en realidad los tentáculos estarían dentro de las redes sociales en esas personas más fanatizadas que necesitan identificarse con algo, como estábamos diciendo, ¿no? Para no perder ese sentido de vida, también, ¿no? Y que son como serían los pequeños dictadores que van machacando un poco, ¿no? A los que están en contra y justo cuando se abanderan, en teoría, en lo que sería una democracia. Habría una libertad de expresión y es muy contradictorio, pero está muy instaurado en la sociedad. Es decir, se busca una democracia llena de dictadores. Es lo paradójico. Ajá, Y sí, entonces es lo que nos encontramos y da igual, ¿no? Aquí sería lo de, bueno, hay una justificación. Igualmente hay una justificación por la cual aquí ser dictador sí que tendría sentido. ¿Por qué? Porque en otros lugares también esto toca. Esto es la excepción, ¿no? Diría, prima la regla. Entonces ya no puedes pararte a debatir con ellos. sí, Eso sí, pasa sí. mucho. Pero luego otra de las preguntas que quería hacerte era qué mecanismos, ¿no? Bueno, más psíquicos llevan a las personas a defender y a justificar a sus líderes, bueno, a pesar de sus mentiras o contradicciones. Vamos a hablar un poquito antes de esto.
Sí, Pero, yo pienso más que todo, claro, lo que habíamos comentado y agregaría otro. Yo diría la identificación, ¿no? De buenas a primeras, la idealización de esta figura, de esta persona, y la negación, justamente, ¿no? Lo que tú habías dicho también. Porque, a ver, tiene que haber una identificación con el líder para poder ponerlo ahí, para poder votar por él, para poder decir, bueno, sí, me parece que esta persona puede encargarse de este asunto. Eh, si no hay una identificación con ciertos rasgos, o también de aquí se utilizan mucho elementos emocionales, ¿no? Sobre todo en los gobiernos y cosas políticas, porque es más fácil así manipular a la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene esta historia de que vino de un lugar muy humilde y entonces la gente humilde se identifica con él o con ella y dicen, ah, pues mira, sí, viene del mismo sitio que yo, entonces debe ser buena gente, ¿no? Yo confío en lo que diga y que realmente va como a velar por nuestros derechos, etcétera. Entonces siempre tiene que haber eso primero. O sea, en todas las campañas políticas hay muchos mensajes a nivel emocional justamente para que haya una identificación. Y así captas a la gente y tienes el apoyo. Luego, con el tiempo, pues se puede crear una idealización, y esto sobre todo al principio, ¿no? Porque haces todo bien, y ay, mira qué bueno es o qué buena es ella. Eh, y claro, si no está la idealización, es más fácil que la gente vea realmente todos los matices, ¿no? Entonces, se procura cierta idealización al principio. Eh, y ya luego también la negación, ¿no? Para que justamente esta persona pueda seguir en ese lugar haciendo cosas que no te beneficien ni a ti ni a tu grupo, pero lo niegas, ¿no? Justamente porque es conflictivo y negarlo no es, porque aquí muchas veces, o sea, lo explico también para la gente que quizás no sabe demasiado de este tema, no tiene que ser directamente no, ¿no? O sea, el decir que no a esta persona, sino pensar directamente solo en cosas buenas, ¿no? Como, ay, yo no creo que esta persona vaya a hacer esto porque, o por ejemplo, dijo algo. No, bueno, por ejemplo, con lo de Trump ahora, ¿no? Que está haciendo todas estas cosas con los inmigrantes y vamos a, por ejemplo, él dijo en una ocasión que iba a sacar a todos los delincuentes y en otro momento dijo que los inmigrantes eran delincuentes. Entonces, claro, hay gente que dice, no, pero es que mira, él solo dijo que eran los delincuentes a los que iba a sacar. Y otra gente, claro, escucha lo otro y dice, ya va, pero también dijo que todos los inmigrantes somos delincuentes. Y obviamente no todos, porque hay muchos que estamos legales y bla, bla, bla. Bueno, y no quiere decir que el hecho de que seas inmigrante seas igual a delincuente. Pero es como que cierto grupo de personas que quizás lo apoyan escoge solo quedarse con la parte donde él dijo los delincuentes es lo que vamos a sacar, nada más. Pero estamos viendo que está sacando a todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, vemos que dijo una cosa, pero también dijo otras y está haciendo otras. Y está saliendo, sí, mucha gente inmigrante que le votó, ¿no? También muy preocupada con todo lo que está pasando. Sí, porque escindieron una parte de la realidad y eso muchas veces, ¿no? Lo que hablamos antes de cuando tienes un líder, ¿no? Hay un ideal ya, ¿no? En el que has depositado una especie de esperanza, ¿no? Como protector. Entonces, ¿qué pasa? Que es más sencillo que tu cerebro escinda lo que haría ver que ese ya no es tu protector, porque entonces te quedarías sin referente. Y que esto, que venía con la siguiente pregunta, pero que lo podemos hablar igual, ¿no? Con Eric Fromm, ¿no? Cuando hablaba del miedo a la libertad, es un poco, ¿no? Las personas cuando preferimos tener a alguien como referente que se encargue de gestionar lo que es ciertas cosas de relevancia, vamos a decirlo así, porque nos da miedo hacernos cargo nosotros mismos, que esto se puede ver, no hace falta un líder político, esto es en el día a día también, ¿no? En la familia, donde sea, ¿no? Que necesitamos que haya un otro que tenga lo que en teoría nosotros no tenemos, pero porque tenemos unas dificultades emocionales que nos impiden vivir esta parte adulta, esta parte madura, ¿no? Del cerebro, que es donde lo que llamaríamos la independencia del ser humano, donde ya se vive en libertad y se vive bien. ¿Por qué? Porque se permite tomar decisiones y aunque falle,
no hay luego una sensación de muerte, ¿no? No hay una sensación de castigo tan grande. ¿Y qué pasa? Que muchísima gente en lo adulto, cuando llegamos a lo adulto, a nivel psíquico, no tienes toda esa parte, vamos a decir, bien desarrollada, por lo que sea, por diferentes rasgos de personalidad, ¿no? Y entonces esto también es muy aprovechado por esos líderes. Por eso muchos pueden incluso mentir después y decir cualquier otra cosa y justificarlo de cualquier manera que te caes de espaldas, y da igual y siguen ganando votos y siguen teniendo fieles detrás de ellos por toda esta parte, ¿no? Que es un poco ese miedo de muchas personas a lo que es verse con la sensación que sentirían ellos de tener tanta potencia, ¿no? Como sería tan potente ¿qué hago con toda esta libertad? ¿No? Y toda esta parte egoica que vendría en nuestra contra, en realidad. Sería ese ataque, ¿no? Sí. De si lo hacemos mal. Y Ujú. bueno, creo que eso es Sí, algo que he utilizado. total, total. Yo creo que aquí, por eso es tan bonito el psicoanálisis, porque justamente independientemente de una expectativa a nivel de maduración cerebral, evolutiva, etcétera, nos comportamos de formas que a veces no tienen una explicación a nivel evolutiva, ¿no? Que tú dices, pero esto no tiene sentido, ¿no? Esto tienes tal edad, eres un adulto, puedes tomar estas decisiones, pero tienes miedos, tienes inseguridades, tienes cosas que te han marcado en la vida que son traumáticas y que eso te impide, ¿no? Tomar ciertas decisiones con mayor libertad, porque es verdad, ya no sé si planteamos la pregunta directamente de Fromm, pero esto que dices del miedo a la libertad, yo creo que va por esto que dijiste al final, que se encargue otro, ¿no? Porque cuando tienes libertad, con la libertad siempre hay un monto importante de responsabilidad, y es responsabilidad de asumir cuál es tu deseo, ¿no? Y con esto es justamente qué te mueve en la vida, qué es lo que te orienta, que puede ser una cosa muy distinta a la que me oriente a mí, ¿no? O sea, cada uno tenemos algo muy diferente, pero es difícil llevar a cabo eso, ¿no? Porque implica muchas cosas que de repente van en contra de lo socialmente esperado. No tiene que ser algo exactamente o necesariamente negativo, pero, por ejemplo, una persona que quiera ser cineasta, pero estudió para ser administrador de empresas y termina la carrera y trabaja en eso, pero lo detesta, lo odia con toda su alma, la pasa mal, pero dice, ¿cómo ahora me salgo con 30 años de la administración de empresas? Sí, ¿y cómo voy a ser cineasta a esta edad? Esto no tiene sentido, pues no lo hago y ya está, y me quedo con esto, ¿no? Porque tomar esas decisiones implican muchas cosas, ¿no? Es reestructurar todo, es hacer muchos cambios, es dificultades que atravesar, pero ahí está la libertad, ¿no? En tu poder decidir, bueno, ¿lo hago o no lo hago? ¿O qué quiero hacer? Sí, yo creo que ahí es donde está la parte esta que en psicoanálisis llamamos, sí, la parte superyoica, ¿no? Es decir, al final, donde, bueno, hay unos referentes, ¿no? A lo largo de nuestra vida que nos han hecho ver el mundo de tal manera, ¿no? Que cuando tomamos X decisiones, que sería con esa libertad, ¿no? Si no van acordes a lo que nuestro cerebro tiene como que sería lo que tocaría, entonces, claro, utilizar la libertad aquí sería poder permitirte ir haciendo aquello que va a ser cuestionado por esos referentes, ¿no? Con los que también tienes un vínculo, también puede ser un buen vínculo, y ver en qué medida también lo insoportable o soportable que se te puede hacer. Claro, para Sí. eso hay que tener, yo creo que para eso con el psicoanálisis me parece algo muy, muy adecuado, ¿no? Y nosotros como psicoanalistas que nos hemos, orientación psicoanalítica, que nos hemos ido analizando, lo podemos ver, ¿no? Como realidad, cuando vas integrando por qué algo que de verdad tienes el deseo de poder llevar a cabo, te lo reprimes atacándolo, ¿no? Demonizándolo, podría ser, por ejemplo, pues gente que le gustaría dibujar, ¿no? Y empieza a decir, no, no, pero yo dibujo muy mal, estos dibujan genial, yo es que no voy a saber, no lo voy a poder soportar, ¿no? Ahí vemos como toda esta parte superyoica de, cómo tu propio deseo, que sí que está fuera de lo que veríamos del carril de lo que es ideal que te han transmitido, cómo lo estás demonizando
y entonces te estás inutilizando y al final acabas sin hacer nada si no es algo que sería lo normativo, ¿no? Para esta familia o para este país o algo así. Y ahí es donde veríamos, ¿no? Que es que la libertad puede tener mucha mayor angustia en la medida en la que nosotros tengamos un pasado con, por ejemplo, unos referentes o que sin darse cuenta han sido muy estrictos en lo que está bien y lo que está mal, que tiene que ver con ello, ¿vale? Realmente con Sí, esos creo que traumas. aquí es, claro, yo creo que esto es muy importante también porque a veces estos referentes, la gente también va cambiando, ¿no? Y quizás estos referentes, personas que nos criaron, que nos educaron, etcétera, quizás ya piensan distinto y están un poco, yo lo que quiero es que seas feliz, haz lo que tú quieras, pero ya es un referente que tenemos aquí también, ¿no? No solo lo que dijeron en su momento, sino lo que internalizamos y que ya lo llevamos con nosotros encima, ¿no? Y que es difícil hacer, como tú dices, ¿no? Hacer esa separación y hacernos cargo nosotros. Es difícil, sí. Sí, ahí hay una manipulación que obviamente los padres quieren lo mejor para los hijos, ¿no? De verdad, además. Y es una manipulación que diría como más inconsciente en el sentido de, estamos hablando de manipulación de masas, como un poco para aprovecharte de las masas, ¿no? Aquí diríamos, yo creo más bien es una manipulación inconsciente en el sentido de no buscas hacer daño, o sea, no buscas aprovecharte de las Claro. masas, ¿no? Sino que lo que buscas es lo que tú crees que es lo mejor, que realmente los para tus hijos en este caso. Lo que realmente viene movido por tu personalidad, también tus traumas, tu pasado, ¿no? Y creo que todo eso el psicoanálisis lo explora muy bien y a la gente le viene muy bien cuando, y nos viene, porque yo cuando me he analizado también, ¿no? Nos viene muy bien cuando conectamos con eso y entonces entendemos por qué se nos desborda un poquito la angustia cuando queremos sacar algo adelante que iría en contra de lo estipulado. Y está muy bien toda esa parte ir pudiéndola conectar. Y creo que, bueno, por ir también acabando, estamos un poco sobre la hora, ¿no? Yo creo que, no sé, ¿qué Sí. piensas tú? ¿Cómo podría incluso el propio psicoanálisis ayudarnos a resistir esta manipulación de masas? ¿Y qué consejo le podríamos darnos a la gente para que a lo mejor no caiga, ¿no? En todos estos temas de manipulación? Lo menos posible, porque también Claro. es muy ideal que no caiga mucho, Es un ¿no? bombardeo lo que tenemos todos los días. Nosotros mismos manipulamos, ¿no? O sea, realmente. Bueno, pero es una pregunta muy buena, me gusta, porque el psicoanálisis apunta a la singularidad, justamente, a esto que tú planteabas de, bueno, yo quiero dibujar, ¿no? O lo que sea, ¿no? O sea, a eso que es lo que te mueve a ti en particular y que cuando tú estás más conectado con eso, eres más consciente de qué es lo que te mueve a ti personalmente y no al de al lado, es más fácil que tú puedas dejar de lado estas cosas que te tratan de vender, porque al final, ya sean ideales, ideas, ¿no? A nivel político o social o ciertos grupos, o a nivel de marketing, que nos venden el producto perfecto para que estemos felices y estemos bien y que todo nos salga de maravilla, ¿no? O sea, es como lo que te prometen siempre, directa o indirectamente. Y si tú tienes tus malestares, si no has resuelto muchas cosas, si tú eres infeliz, estás en un lugar de tu vida que no está bueno ahora mismo, probablemente seas más propenso a comprar estos productos o estos servicios que te ofrecen precisamente con la ilusión de que eso va a solucionar tu problema, aunque quizás no solucione nada, probablemente. Pasa mucho que lo he visto en consulta, ¿no? O sea, cosas que o lo escuchas en la gente hablando que te dicen, bueno, he comprado esto, lo otro, siempre están comprando como lo que sale, la última moda y tal, y luego ves y lo usa una vez y no lo usa más, o dos veces Sí, y no lo usan más. Entonces sí. ¿realmente necesitabas eso o te lo vendieron, ¿no? O sea, o estabas vulnerable y al final accediste a esto. Entonces, creo que el análisis nos ayuda mucho a tener más conciencia de realmente qué queremos nosotros y de poder tener esa libertad para escoger un poco Sí. más acorde a nuestro deseo, no a lo que digan otras personas o a lo que nos vendan, ¿no? Sí, de forma más consciente, ¿no? Realmente, de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos actuando, aunque lo actuemos igual y lo hagamos igual, no podría ser incluso una operación estética, ¿no? Donde yo, una cosa es a lo mejor creer que esto es lo que me va a dar la felicidad total, porque es lo que siempre he visto que es un defecto mío, ¿no? Y otra cosa es ir conectando con que no me va a dar la felicidad eterna ni demás, es un trauma que yo tengo,
que me gustaría pues que no estuviera esto que considero yo un defecto, aunque sé que es algo que está puesto ahí por mi personalidad, que realmente no me va a dar el placer, ¿no? El sumum del gusto mundial y me va a ir ya todo en la vida bien. Pues es muy diferente, yo creo que es eso, porque Sí, creo que la persona lo tiene que entender. Muchas veces como que dicen, quítame esto de la cabeza, ¿no? Y a veces no es quitar algo de la cabeza, es ser consciente de por qué llega ahí, qué papel está teniendo eso ahí, ¿no? Y con solo ir integrando y siendo consciente de todo eso, puede que tomes la misma decisión, pero ya desde otro enfoque, que eso es lo interesante, ¿no? Y creo que eso es lo que sí, puede ayudar muchas veces el psicoanálisis, que no damos herramientas, esto que dicen de damos, ¿cómo se dice? Pautas y cosas de lo que hay que hacer, ¿no? Como si nosotros supiéramos lo que hay que hacer y punto, ¿no? Sino que lo que ayudamos a que sea más consciente del proceso de pensamiento, de todo lo que tiene ahí detrás, para que siga tomando en libertad precisamente una decisión y que esa libertad dé menos miedo, ¿no? En el fondo, sí. o crea, o se entienda Sí. mejor, Sí, sí, yo realmente. creo que es eso, es poder traspasar ese miedo e ir actuando, que se necesita mucho coraje para esto, ¿no? Pero ir actuando un poco más con conciencia y conectados a eso, a nuestro deseo. Y es lo que dices, quizás tomas igual esa decisión, pero quizás no, o quizás ya no la ves tan necesaria, o quizás sí, pero lo haces desde otro punto de vista, con otras implicaciones. Entonces, sí, creo que es eso, ¿no? Es abrirnos a la pregunta, a conectar con lo que realmente deseamos, qué es lo que nos aporta a nosotros, si eso realmente nos interesa, nos hace sentido, y a partir de ahí, pues ya entonces decidir. Sí. Totalmente. Bueno, Yosini, acabamos ya, que no sé, también supongo que ahora seguirás teniendo trabajo y demás. Y agradecerte muchísimo esto. Yo creo que si a la gente le ha gustado que lo vaya comentando, ha sido bastante rápido porque esto en realidad daría para Sí. muchos más pensamientos filosóficos, ¿no? Y de muchos pensadores que tenemos por ahí, psicoanalistas que hablan de esto. Pero bueno, si no, más adelante iremos haciendo más cosas. Así que Sí, sí, sí. muchísimas gracias por Nada, darnos este hueco. Y nada, nos muchas veremos. gracias a ti. Sí, sí, muchas gracias a ti, Daniel, que me encantan siempre las conversaciones contigo, son muy interesantes. Y claro, seguiremos haciendo cosas, a ver qué se nos ocurre más adelante. Muy bien. Así que bueno, gracias. Bueno, pues nada, un besito a todos. Hasta luego. Chao.